Bienvenidos, bienvenidas. Después de un ligero break que debo admitir, tuve que entrar a ver nuestro podcast para ver en qué episodio íbamos, profe. Muy bien. Estamos en el episodio número 14. Ándale. Ya 14 episodios, pues esperemos no sea el primer episodio que estén escuchando, y si es, pues bienvenidos. Recordarles que es un espacio para platicar de marcas, de todo lo que nos apasiona alrededor de lo que existe en las marcas, que es muchísimo marketing, branding, personas, valor. Hay muchísimos temas que de ahí pues tantita cuerda nos dan y de ahí nos agarramos. Entonces sean bienvenidos, profe. ¿Cómo está en este regreso al podcast? Muy bien. Me siento así como desencanchado, pero reencanchado. Sí, por dos. Entonces, muy a gusto de estar de regreso por acá. Con ganas de seguir platicando y de compartiendo, cosas y contenido valioso, ¿no? De que les puede servir, que disfrutamos compartir. Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que listo para darle. Pues no se diga más, profe. La verdad es que siempre me gusta que usted ahora sí que abra el juego, que diga el tema, porque pues tema que saca, tema del que sacamos jugo. Y bueno, después de un ratito sin tener episodio, pues no sé si ya tenía como acumulados ciertos temas, alguno que durante todo ese tiempo estuvo presente. ¿Qué trae en manos? Pues podríamos empezar a platicar sobre algunas cuantas noticias, ¿no? Estamos a septiembre 21 o 20. 21 es correcto. Y pues obviamente ya pasó Barbie, ¿no? La película. Ya pasó. Ya pasó Barbie, y una grata sorpresa para mí. ¿Ya lograste ver la peli? No, nada más me quedé con los highlights, pero no la peli, la verdad es que no la vi. Altamente recomendable, o sea, no es como lo que se piensa que es una película 100% para mujeres, sino digamos que hay que irla a ver, porque en el tema de psicología, en el tema de mensaje, tiene muchas cosas muy valiosas. O sea, la verdad es que son diferentes niveles de lectura y eso es lo que se disfruta. O sea, es una muy buena película. Y de hecho las reseñas y comentarios que escuchaba era queja un poquito por eso, porque mucha gente pensaba que es de esas películas para desconectarse, pasar un ratito agradable, que sí, por las escenas tiene algo de eso, pero es algo que va más allá, ¿no? Porque decían, no, pues es que yo no veo a mis niños llevando a ver la película, porque justamente puede que sea por eso, porque recordemos que al público que pues al final está dirigido es al que ahora ya es adulto, ¿no? Así es. Porque no desconozco qué tan fuerte hoy día siga Barbie pues con las generaciones que están entrando, pero es como Toy Story. Toy Story iba creciendo e iba hablándole pues al mercado con el que nació. Entonces puede que eso es algo que haya perdido un poquito en cuenta la gente y por la que no haya sido también recibida, ¿no? Por lo que se esperaba. Así es. Sí, yo creo que mucha gente esperaba una comedia romántica probablemente, ¿no? Pero la verdad es que no lo es. Es un mensaje, sí, de empoderamiento, pero no como muy moralista, ¿no? Sino más bien reflexivo. Y fue lo que me gustó. Ok. Entonces, hay que considerarlo. Si aún no la ven, véanla. La verdad es que yo la recomiendo bastante en términos es una reflexión de nuestra sociedad desde la perspectiva del mundo de Barbie, digámoslo así. Entonces, está muy bueno. La verdad es que sí me gustó y te comparto que ya ves que me gusta ver documentales de todo y de repente, o sea, fue como un accidente que el que yo haya visto un documental antes que incluía a Barbie. Porque yo vi un documental que hablaba sobre Hasbro, creo, o los juguetes, no me acuerdo. Entonces, vi el documental y hablaba tanto de Barbie tanto de Mattel como de Hasbro, y obviamente la historia de Mattel es la historia de Barbie, porque digamos que es la que detona la marca. Entonces, muy interesante. Digamos que la directora general, la CEO, Ruth Ruth Handler. Ella es CEO de... Ella fue CEO de Mattel, o sea, tal cual. Ella y su esposo, ella era la que llevaba las riendas de la empresa. Entonces, muy interesante y me dio la oportunidad como de conocer su crecimiento.
Creo que no se le ha dado mucho reconocimiento porque Ruth Handler en algún momento como que hizo algunas evasiones fiscales, no sé si varias o fue una. Okay. Entonces creo que por eso no le han dado su lugar como debe. Pero en términos, o sea, si quitamos eso, a mí me parece que es de esas empresarias que tendríamos de las cuales tendríamos que aprender, ¿no? Creo que hay un menosprecio, o sea, a partir de eso creo que hay un menosprecio la, de la industria del juguete y la industria del entretenimiento, aún así que manejan miles de millones de dólares, pero nunca se les toma en cuenta como ejemplos es decir, siempre se voltean a ver a las de manufactura o a las de tecnología, Ok. pero a las de juguetes, es más, hasta las de comida, a las de entretenimiento, con la cantidad de dinero que manejan, nunca se les voltea a ver como referentes, ¿no? Y Interesante. creo que no debería ser así. Entonces, vale muchísimo el esfuerzo. Clavado, ¿no? Clavado tal cual al voltear a ver. Está, es un documental de History Channel que está en YouTube, ahí lo encuentran. Ok. Y la verdad es que me gustó mucho conocer la historia de Barbie, que yo ya había visto un pedazo de la historia en Netflix que se llama Los juguetes que nos hicieron, The Toys That Made Us. Ok. Altamente recomendable También. pero no se habían clavado tanto en la historia de la muñeca como en este documental y que me ayudó mucho a entender, o sea, me dio bases para entender la película, ¿no? O sea, sí me dio un bagaje interesante como para poder ir entendiendo los diferentes niveles también de lectura que tiene, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me gustó mucho, me gustó haber tenido esa información previa llegar a la Claro. película. Y entonces, pues bueno, ¿no? O sea, muy interesante. No, hombre, sí, y pues me quedo con las ganas de verla porque yo de por sí no soy mucho de películas, pero creo que también hay que acostumbrarnos y hacer el hábito de hacer estos esfuerzos porque al final nos están dando información, como ya lo hemos hablado en otros capítulos, y pues por algo fue el boom que fue Barbie, ¿no? Entonces, creo que como emprendedores, como gente interesada en negocios, en los temas de marca, es algo obligatorio. Entonces creo que ahí es una tareita que yo tengo porque pues cuánta información documentales no hay y tan interesantes, ¿no? Porque justo también me he encontrado con estos documentales en YouTube, perdón, que se ven todos pixeleados, el sonido no es el mejor, pero con información que dices, oye, esto está súper interesante. Así es, sí. Entonces, creo que es un buen momento para tener ese recordatorio y pues para todos nosotros el encontrarnos estas joyitas, porque pues prácticamente todo ya está ahí, ¿no? Completamente, completamente. Entonces, échense un clavado. Es precisamente la historia de Mattel y de Hasbro, y obviamente la historia de Mattel está relacionada con el éxito que tuvo Barbie. Ese por un lado, en términos de noticias, ¿no? De cosas que pasaron, y que podemos comentar más cosas del tema de Barbie. A mí, digamos que me llamó mucho la atención la reacción del público consumidor, ¿no? Es decir, el fin de semana que la estrenaron aquí en Puebla, sí me llamó mucho la atención la reacción que provocó y yo, Sí. o sea, me encanta el tema de comportamiento del consumidor, ¿no? Y yo observando y observando. Y sí me llamó mucho la atención el cómo se adopta el color rosa, cómo se adopta, es más, esto del cosplay, ¿no? Que es el costume play, que no se veía normalmente como de mainstream en México, y con Barbie se detona, ¿no? Pasaba tal vez un poquito ya con Star Wars, ¿no? Con algunos lanzamientos. No recuerdo si Pokémon llegó a lanzar algo, pero ya se veía, pero ahorita sí fue como un poquito más masificado, ¿no? Ya algo a nivel global interesante. Y en edades que normalmente el cosplay no tiene fuerza, es decir, el cosplay lo esperas, al menos en México, con los adolescentes, ¿no? Se visten de Harry Potter, se visten de Star Wars, pero es como un grupo como muy identificable. Y de repente veo con Barbie, ¿no? Que pues sale, digamos que al mainstream, ¿no? Y mujeres que
que tal cual podrían decir, yo ya no juego con muñecas, pero están dispuestas a abrazar esa parte de sí mismas y que además se disfrazan, ¿no? Ok, claro, Y además claro. lo publican, que esa es otra. Que yo creo que ese también fue parte del hype, ¿no? Se vuelve como un poquito en los restaurantes, casi vas por la foto. Aquí yo creo fue mucho el ir por todo el ambiente que se respiraba de ella y esa libertad de, ¿no? Que creo que también es una buena pregunta para hacer la reflexión de decir, a ver, si hubo este boom es porque tal vez adolescentes, jóvenes que tal vez no se han podido expresar, tengan espacios, ¿no? Tengan espacios para que digan, oye, justo, tal vez no soy fan, no me encanta, pero aquí puedo vestirme así, puedo conocer, puedo desconectarme. Entonces, qué interesante todo ese Y movimiento, puedo ¿no? sentirme, principalmente entre las mujeres, identificada, ¿no? Puedo sentirme identificada. Y porque creo que nunca se había hecho una película, aún así que estaba, pues que fue Wonder Woman, por ejemplo, pero Wonder Woman no tiene el efecto que tuvo Barbie. Como que fue un poquito, ¿no? Fue un poquito ya la reflexión posterior a la película, el mensaje, pero sí, totalmente, no hubo ese hype por así decirlo, a la película y siento que tampoco hubo un impacto muy grande Así es. posterior a... En el público en general, digámoslo así, digamos que en el grupo de mujeres que normalmente no se vestirían o no, digamos que no se disfrazarían, ¿no? Entonces, Barbie logra eso y eso es a mí lo que me ayuda a, lo que identifico y me llama la atención, ¿no? Y luego, no solo eso, se habla de la marca en el Festival de Creatividad de Cannes, en Francia, en los Leones de Cannes, hubo una conferencia sobre la marca Barbie. ¿En serio? O sea, imagínate, para llegar a el gran evento creativo a nivel mundial, que, o sea, es el top de lo top, Claro. y hay una conferencia con respecto a Barbie. Entonces, sí me gustó ver como este hype, ¿no? Me gustó el poder observarlo, cómo se iba manifestando, el observar que también las mujeres creo que les hacía falta al género femenino, al menos en México, no sé en otras partes del mundo, pero creo que les hacía falta una película que conectara como con nosotros conecta, no sé, El Señor de los Anillos o Star Wars o una película de esas. Ya. Normalmente están hechas para hombres. Ok. Y que esta es, o sea, de 100% al público femenino. Aún así que tiene mensajes para el tema masculino, muy buenos mensajes, pero a nivel para el género femenino sí me encantó que fuera de que ellas pudieran decir, sí, ustedes tienen sus Transformers, sus Star Wars, su Fast and the Furious, ¿no? Nosotras tenemos Barbie. Creo que también les hacía falta el poder abrazar a un ícono así, ¿no? Qué interesante fenómeno. Aparte, digo, ya entra, no sé si un tema moral, pero en algún punto yo recuerdo que Barbie fue criticada antes de que se hablara de la película de todo esto, justo por el estereotipo que, pues que prácticamente es, ¿no? No sé si también ya es un tema cultural de decir, a ver, Barbie pues empezó que como en los 70s, todavía antes, antes de los 70s. Me acuerdo, no, en los 60s. Barbie salió en los 60s. En los 60s, sí. O sea, pues si nos situamos al momento, a ese contexto, es entendible, ¿no? Pero creo que ya también era un poquito de... Y que he visto que está pasando mucho en estos tiempos, que estamos tomando cosas de otros contextos y que tal vez estamos quitándoles, por así decirlo, su mérito de lo que significaron. Y creo que de cierta manera, pues también lo que hizo la película fue como volver a reposicionar a Barbie, porque no sé si usted lo recuerda o lo vio así, pero yo sí recuerdo que hubo un momento donde se agarraron de Barbie como pues para decir, a ver, ¿por qué idolatramos esto que significa el seguir un estereotipo, el que la mujer debe verse así, etcétera? Ese es el tema que aborda la película. Ya. Porque hay varios, o sea, la misma muñeca o el mismo concepto de la muñeca detona varias interpretaciones. Y lo que me gustó es que la película maneja esas interpretaciones. No hizo como de, uy, esto no pasó, no voy a tocarlo para no agravar
Eso está muy O sea, interesante. y eso es lo padre de la película. Es decir, por un lado, y es lo que decía Ruth, ¿no? Es que yo creé la muñeca para que tú, mujer, tuvieras un reflejo de lo que significa ser empoderada y que pudieras pensar en que podías ser lo que tú quisieras ser. Ya. Ese es uno de los mensajes, ¿no? El otro es, pero es un estereotipo de belleza, muy perfecto e inalcanzable. Sí, Ese es el otro. sí, sí. Y está el otro y es el nuevo que proponen, no es, al final es, ¿qué quieres que sea para ti? Pero depende de ti, ¿no? No depende de lo que la muñeca, es decir, lo externo, Sí. te está imponiendo, ¿no? Entonces, por eso tiene varios niveles de lectura, por Ya. eso me fascinó, porque también hablan de estos 3 niveles de generaciones y el mensaje que para una generación fue positivo, pero para la otra no, y es muy crítica. Entonces, está fascinante, ¿eh? Fascinante. O sea, por eso a mí me encantó esos niveles de lectura. No sé, fue todo un fenómeno. Digo, obviamente ahorita pues por el tiempo ya no se escucha o ya no leemos lo mismo que tal vez hace unas semanas, pero creo que hay que quedarnos con ese efecto, ¿no? Y yo creo que sirve tal vez como referencia para lo que se viene por... Hablando un poquito y ya metiéndonos en temas que podrían ser un poquito controversiales como el movimiento feminista, a Ajá. mí lo que me da a entender es que siento que esta película fue una manera muy correcta o muy, ¿cómo decirlo? Sin ser polarizado de cómo debe ser este movimiento, ¿no? De no decir, a ver, no es que sean más o menos, es decir, es que es solo cuestión de fijarse o de que cada uno le dé esa interpretación a algo que podría ser o endemonizado o algo visto como de empoderamiento, ¿no? Entonces, creo que muchas veces es esto como el tema de la interpretación lo que nos hace a veces ser polarizados. Y creo que hacen falta más estos ejemplos o de dónde agarrarnos para decir, ok, creo que esta debe ser como la línea en la que hay que ir, porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo por momentos decía, yo no sé cómo sumar o poner de mi cosecha en este tipo de temas, Ajá. porque lo que parece que consiguen este tipo de movimientos es alejarnos de. Radicalizar, sí. Exactamente, entonces creo que dieron en el punto en ese sentido, ¿no? De que tal vez los hombres sin siquiera saberlo, empatizaron un poquito más gracias a este tipo de películas que lo hacen ver visible de una manera muy, yo no sé si decirle natural, pero cómo poder aprender de eso para, pues, un movimiento que se está dando ahorita y que tal vez no ha tenido los mejores, pues, no decirle, no sé cómo decirle, no ha tenido el mejor exposición o recibimiento por parte de la sociedad, ¿no? Ujú. Sí, al final, el tema de la película es ese, poner qué se ha hablado, qué, qué, es- qué figuras se le han puesto a la muñeca, ¿no? Desde fuera, qué figuras se le han puesto a la muñeca, y lo que representa y el impacto que ha tenido en la sociedad, porque al final también es un ícono De de la cultura. cultura pop, sí, claro. Por lo tanto, entonces, es cuestionarlos todos los puntos de vista. Mm. Eso es lo padre, porque es cuestionarlos y por qué y desde dónde, ¿no? Entonces, sí te deja porque sí le deja al espectador, es cuál es el estereotipo que yo tenía amarrado a ese icono, Ya, ¿ok? Y entonces, y como va jugando con los otros, porque también de pronto dices, ah, sí, pero entonces y te vuelve a mover el tapete, ¿no? Ah, entonces porque puede ser, y te vuelve a mover el tapete con respecto a, ten cuidado con eso que le quieres enganchar a ese icono. ya, Moralidad, o sea, no es un tema de, sí, engánchale una etiqueta, ¿no? Y ya con eso ya lo resolviste. Porque es de cuando te quieres mover a otra etiqueta, o sea, la misma historia te lo vuelve a mover. ya. Y está fascinante. O sea, eso es fascinante porque al final dices, ¿es necesaria la etiqueta? ¿No? El ponerle una etiqueta para que yo pueda clasificarla en mi cerebro y como parte de mi constructo social.
Pero pues eso ya lo hacemos ¿sí? de manera natural, ¿no? O sea, más bien es decir, Pero hay que tomar conciencia de esas etiquetas, ya, de por qué las estoy poniendo. ¿Y es necesario ponerlas? Sí, tal cual. Digamos que a ese punto lleva la película. no, pues yo creo que por eso no le gustó a mucha gente la película, ¿no? Sí, muy probablemente también. Porque tal vez sí, no estaban ni siquiera conscientes tal vez de hacer ese tipo de reflexiones, que tal vez hasta cuando le empezaron a destapar a las personas esta reflexión, pues dijeron, oye, no, o sea, Sí. yo no quería ver esto, ¿no? Yo no quería venir a reflexionar, a Para cuestionarme. mí Barbie es, tal cual es. Cada quien quería ir a ver a su Barbie al cine, a esa historia. Cada quien traía la etiqueta con la cual quería ver Sí, a digamos que esas expectativas. sí. Lo que hace tal cual la película es, este sirve, este sirve, este no sirve, ¿cuál me vas a poner? Muy buena, ¿eh? Y además, también desde la perspectiva desde la perspectiva de lo que, de la etiqueta que es Barbie para mí, por lo tanto, es, es la etiqueta que yo le pongo al género masculino, ¿no? Es decir, si yo traigo Claro. una expectativa de que esta es mi etiqueta de lo que Barbie debe ser, por lo tanto traigo la etiqueta de lo que los hombres son con respecto a esa etiqueta que yo le estoy poniendo a Barbie. Y también con eso juega. O sea, muy bien. La verdad es que lo juega muy bien. Y por ejemplo, ¿qué lecciones podríamos tomar para, tal cual decirlo, para los juguetes que tal vez quieren marcar esa historia, quieren marcar a esa generación? Digo, hoy obviamente por el tema de edades tal vez no estamos empapados en los juguetes, en los héroes de hoy en día de los niños, pero ¿cómo promocionar justamente hoy en día un producto, en este caso tal vez un juguete, cuando el tema de las etiquetas o de la comunicación con la que sales es tan delicado, ¿no? Ahí, ¿cuál es la posición que uno debe de tomar? Es decir, es ser neutral, pero que no al ser neutral, pues no estás realmente... Estás tomando una posición. Al querer ser neutral, estás tomando una posición. Igual, o sea, ¿es difícil no tomar una posición? Sí. Porque al final, no tomar una posición es tomar una posición. Ya, sí, claro. ¿Ok? Entonces, sí, si lo vemos desde la perspectiva de los juguetes son como adoctrinamiento, que es eso, una etiqueta que se les pone, ¿no? Es que los juguetes, por los colores que usan, el rosa para las niñas, el azul para los niños, Sí. ¿no? O los juguetes para los niños son, no sé, bélicos, ¿no? Porque pues hablan de guerras y hablan de peleas y no sé qué. Todo depende, ¿no? O sea, depende. El que sí se ha transformado, porque sí se están transformando estos roles de género, ¿no? Que por sistema se estaban alimentando antes, Sí. que hoy también se está tomando conciencia de ello. Creo que, al menos por como yo lo he visto, digo porque o sea, soy fan de los cómics, soy fan de Star Wars, ¿no? Todavía soy fan de las cosas de las que era fan de niño y por lo tanto estoy todavía como medio conectado con ese tema. Ok. Entonces, pero sí puedo observar que hay como esa crisis en los juguetes, digámoslo así. Es decir, chispas, ya no somos reforzadores de roles de género. Exacto. Por lo tanto, entonces, ¿qué necesitamos ser? Es como que tomen un papel más proactivo. Sí, sí tomando en cuenta el tema del juego, pero por lo tanto es no encasillar con temas de roles de género, ¿no? Porque es, pues así como un niño puede agarrar a una Barbie, ¿no? Quizás hasta ponerle la ropa que se le antoje porque está jugando con su muñeco, ¿no? Pues adelante, ¿no? O sea, al final es, pues ok, es como las cocinas estas, ¿no? Las cocinitas para niños. Sí. Que las cocinas se ponían en colores que eran para niñas. Claro. Pero de repente empezaron a ver niños que, pues, no, si su papá era chef o algo, o vieron algo en la tele y les llamó la atención, pues querían una cocina para jugar, ¿no? Entonces,
sí sé que sí, de pronto las jugueteras y de repente hay algunos que dijeron, a ver si le compro la cocina, ¿no? Y porque con esa etiqueta de que traemos, porque el rol de género, Sí, sí, le sí. toca, no le toca, si se la compro o no se la compro, ¿no? Es de, ¿y por qué no? Si hay chefs, ¿no? Ahí están los celebrity chefs, ahí está el Iron Chef, ¿no? O sea, y eso fue ya hace más de 10, 15 años, ¿no? Ok. Este tema de los chefs, celebridades, Sí, que sí, sí. todavía de repente ahorita en México seguimos en el MasterChef y cosas por el estilo. Entonces, pero al final ya abandonamos el tema de que la cocina es para la mujer. Sí. Y entonces, si un niño pide una cocina, entonces ya dices, sí, pues sí, se la puedo comprar. Y si una niña pide, no sé, un carrito para armar, pues entonces también es de, ok, también a la niña ya le puedo comprar. ¿Por qué? Pues porque también hay que acostumbrarnos que hay niñas ingenieras, ¿no? Hay niñas ingenieras que les puede llamar la atención la mecánica, ¿no? Y sí creo que ese es el reto hoy de la industria del juguete y la industria que va dirigida mucho a los niños, por ejemplo, los videojuegos también, ¿no? Entonces, tú que eres del tema de los videojuegos, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Pues totalmente, o sea, ya no es algo que se viera como un comportamiento normal de hombres el encerrarte a jugar videojuegos, que era lo que se conocía y lo que se decía. Hoy, por ejemplo, Twitch lo que ha hecho es prácticamente decirnos, prácticamente la población es la misma de chicas y chicos que juegan. Tal vez ya hablando en términos de números, tal vez no sea la misma, pero tal vez en personas que transmiten o que se animan a justamente jugar en línea, ya sea en YouTube, ya sea en vivo, yo no vería diferencia de si hay más hombres o hay más mujeres. Sí, por lo regular son más conocidos los hombres, pero también por todo el tiempo atrás del que ya se venía, ya venían haciendo su nombre, gente que pues ya venía jugando desde hace tiempo, pero pues hoy en día tal cual ya no hay una diferencia, ¿no? Y pues era como de, ¿por qué unos juegos de disparos los jugarían las mujeres? Y hoy en día literal estás viendo mujeres que te decían es que en su momento no, ni cómo hacerle porque tenías miedo de publicar un video y de que te digan, oye, ¿tú por qué siendo mujer estás jugando? Ajá. Y hoy en día esas son las chicas que hoy ya pueden transmitir, ¿no? Y que ellas decían, es que yo antes no podía hacer esto o no me hubiera animado a jugar. Y que yo hasta me atrevería a decir que tienen un impacto mayor que los hombres. Es decir, cuando ves una jugadora de videojuegos o una influencer en Twitch, claro, sí. ¿no? Pues, ¿qué sucede? Pues la mayoría de los hombres la están viendo a ella, ¿no? Prefieren ver a una mujer que a un hombre, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, como dices, no la ven quizás por las razones correctas por la que verían a un vato, ¿no? Es decir, quizás la empiezan a ver por las razones, o no similares, no pongamos correcto e incorrecto, no similares por como las que ves a un vato, ¿no? Es decir, yo a él lo veo porque es buenísimo en el juego, ¿no? Quizás a ella la empieza a ver por sus características físicas, etcétera, ¿no? Pero al final, o sea, se traspasa, o sea, se pasa ese umbral. Claro. La veo porque es bonita y de pronto comienzo a reconocer el talento que tiene en el juego y entonces se convierte en uno más, ¿no? Totalmente, y sí creo que hacer esa diferenciación porque hasta yo que me gusta ver justo y consumo ese tipo de contenido, a veces las mismas mujeres de las plataformas están conscientes de decir, hay chicas que están manchando la reputación porque saben a lo que vienen, o sea, realmente no vienen por este amor a los videojuegos. Entonces, claro que ese tipo de streamers van a tener a su público, Ajá. pero las streamers que justo las estás viendo porque juegan bien, porque te entretienen como comentan, porque justo ellas son de meterse a la historia y jugar y ver todos los detalles, totalmente, o sea, sí llegas a conectar y creo que ahí ya no hay una diferenciación entre hombre o mujer, ¿no? Ya simplemente se trata de un tema de con quién estoy conectando más. Exacto, y conectando en el sentido de por su estilo de juego, por su personalidad, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llamó el evento que hizo Ibai? La que es la tercera. La noche de la velada de la noche, ¿no? Va en la número 3, ¿no? Va en la 3, fue apenas la 3, Sí, exactamente. la 3.
Esta chava mexicana que... La Rivers. La Rivers que se rifó 2 peleas de box, ¿no? Ahí, por ejemplo, el que las chavas estén ahí, ¿no? Sí. Y que además siento que fueron como las estrellas del evento. O sea, los hombres no tanto, creo que fueron más las mujeres las estrellas del evento. Sí, estoy de acuerdo. Y que además Rivers se avienta 2 peleas y que si ya la reconocían por su calidad en términos del amor a los videojuegos y demás, o sea, como tal cual como una profesional del streaming y del videojuego, se gana una reputación más, ¿no? Por aventarse esas 2 peleas. Entonces, totalmente. Eso también creo que es algo padre y que estábamos hablando del tema del rol de géneros, que lo borra, ¿no? O sea, borra el rol de género dentro de los videojuegos, de lo que cómo debería jugar una mujer un videojuego, ¿no? Y cómo debería como mostrarse. Entonces rompe eso. Totalmente. Y se borran estas líneas entre hombres y mujeres, ¿no? Es decir, para hacer esa diferenciación, y ya se ve más como una comunidad, ¿no? O sea, ya se ve que no son necesarios esos roles de género, ¿no? Entonces, hablando del tema de los juguetes, fíjate cómo está sucediendo en los videojuegos, y en los juguetes pues también ya está pasando. Es decir, los juguetes son para que los niños puedan detonar su imaginación. Claro. Y no es un tema de rol de género, sino son herramientas para que puedan detonar su juego. Y listo, ¿no? Sí, o sea, Que le llame la atención a cada uno. sí, no, pero qué interesante esta reflexión, que si bien ya lo estaba viendo justo en los videojuegos, pues ahorita con lo de Barbie no lo había tenido como tan claro, pero pues es interesante para lo que se viene, y creo que también en términos de lo que las marcas deben empezar a hacer y enfocar los esfuerzos, ¿no? Porque, por ejemplo, este tipo de información de roles de género, pues qué padre sería tal vez que alguna marca de juguetes tome papel y tome responsabilidad de decir: esto es lo que creemos, así tal vez lo habíamos hecho, pero hoy creemos que esto va para acá. Lo hablábamos hace algunos episodios, ¿no? Marcas como la cerveza Victoria, que creo que fue la que hizo el México Chingón, la campaña. O sea, como al final, siempre que salen este tipo de ejercicios, de ejemplos, son bien recibidos, y es por algo, ¿no? Yo creo que ya la misma gente pide y va a apoyar a todas las marcas que hagan este tipo de declaraciones. Entonces creo que pues la invitación es justo a no ser tibios, ¿no? O justo lo que decíamos, que al ser neutral esa es una posición, pero que tengas una posición. Así es, sí. Y en ese sentido, creo que también se redefinen muchas cosas, ¿no? No es a partir de lo que nos impone la sociedad, sino a partir de la definición que nosotros podamos ir construyendo para nosotros mismos, creo yo, ¿no? O sea, creo que va por ahí. No lo sé. Recuerden que no es un tema de que tengamos la verdad, pero al final es exponerles un punto y hacerles la pregunta: ¿ustedes qué piensan? ¿No? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería su reflexión con respecto a todo esto? ¿Órale? La invitación es a que detonen el qué estás pensando tú. ¿Cuáles son las etiquetas que tú pones con respecto a estos temas? Y por lo tanto es por qué pones esa etiqueta, de dónde viene, ¿no? ¿Por qué elegiste ponerles? ¿Te funcionan o no te funcionan? Para cómo quisieras que tal cual funcione tu vida en términos de lo que quieres lograr y lo que quieres disfrutar en tu presente y en tu futuro, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita en este tema de roles de género, ¿ha visto algún podcast que últimamente ha consumido que se hablen de estos temas? Porque yo a veces siento que siguen siendo un poquito como de nicho, y eso a veces sigue haciendo que pues la conversación siga siendo un poco tensa, un poco a veces pues con desinformación, justo porque la gente tiene miedo casi de tocar estos temas. Sí. Porque si dices algo tal vez que ni siquiera era tu intención, pero te lo interpretan y te sacan ese clip fuera de contexto, ya fue, ¿no? Así es, sí. Entonces, ¿cómo ha visto este tema en términos de los podcasts con Roberto Martínez? ¿Es algo que toque? ¿Es algo que...? Pues mira, digamos que en términos históricos, Marta de Baile, ¿no? Siendo mujer, es de las que primero se ha atrevido a
a tocar estas líneas, ¿no? Y lo ha hecho ya por mucho tiempo. Pero sí, o sea, si ahorita lo preguntas es con Roberto Martínez o con Diego Rusarín, sí veo que son líneas que no se acercan. ¿Por qué? Por esto, porque lo que no quieren es, se saben libres de mente, es decir, son abiertos de mente, Sí. pero creo que también están conscientes de que traen cierto bagaje que por la manera en cómo se puedan expresar, puedan pisar algún callo en algún momento sin quererlo. Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que sí, de pronto medio le sacan la vuelta. Sí hablan, por ejemplo, Roberto, cuando hace entrevistas a mujeres, o sea, sí medio sale el tema, pero no es alguien que exponga su postura. Ya. No, más bien es ayuda a que la otra persona platique sobre el tema. Ok. Pero él exponer su postura, no, que le puedo, y nuevamente es una suposición, ¿no? Es un gran supositorio, que que yo digo sí es de mente abierta, pero al final creo que sí no lo toca porque sabe que como si fuera un elefante en cristalería, es decir, si me muevo, o algo, ¿no? Creo que es esa conciencia, Pero digo, creo que también es una reflexión para saber que pues esto al final de cuentas nos está atrasando, si lo queremos ver así, porque yo creo que o sea, literal estamos con un miedo, yo creo ahorita al menos hablando como hombres, porque sí lo he sentido de cuando quieres tratar de hablar estos temas, no sabes por dónde o cómo empezar por justo este miedo a la réplica, ¿no? Cuando dices, oye, tal vez dices algo que detona, que tú ni siquiera lo sabes, pero decir, ok, ¿por qué no lo hablamos? ¿Qué hice mal o qué dije? ¿O por qué te detonó a ti, no? Entonces, siento que hacen falta estos espacios, no sé cómo se puedan ir manifestando. Digo, creo que al menos, por ejemplo, en el tema del movimiento feminista, siento que hoy en día ya es más fácil, ya es un poquito más abierto cuando inició, pero siento que todavía como que vamos muy lento en ese sentido y no siento que ahorita haya como alguien que esté marcando la pauta de decir, ok, por acá, esto es en lo que necesitamos estar un poquito más expuestos, escuchando tanto como la postura de un hombre o la postura de una mujer, pero no siento que haya pues todavía algo... Sí, o sea, al final como hombres, bueno, el que sí lo ha tocado como muy directamente ha sido Diego Dreyfus, ¿no? Pero ya sabes que es como muy puntual. Y ya sabemos que sus puntos de vista no a todo el mundo cuadran, ¿no? Sí. Entonces, el que sí ha sido así directo ha sido Diego Dreyfus, ¿no? De pronto, y que va a esa cuestión, a esto de medio darle la vuelta, ¿no? Es decir, él mucho lo que, y convivo de pronto con lo que dice esto es un vaso con cerveza, ¿no? Sin alcohol. ¿Puedes aceptar que eso es un vaso con cerveza sin alcohol? Sin juicios. Sin juicios. Entonces, es como si de repente él habla del amor, habla del dinero, habla de lo que puede esperar una mujer de un hombre y lo que puede esperar o lo que espera o la etiqueta que trae un hombre de una mujer. Entonces, si de repente lo pone, a mucha gente le puede llegar a molestar, pero lo que busca él ve el vaso con cerveza, sin alcohol, sin juicios. ¿Ok? Entonces, su método o su modo de hacerlo, ¿no? Nuevamente, a mucha gente no cuadra, pero su búsqueda es esa. Y creo que es el que va marcando pautas. Y el más atrevido, diría yo. Creo que para los hombres hablar del tema o sea, me gustó mucho que me viniera la imagen de, o sea, sí nos sentimos como elefante en cristalería. Sí. Porque es de muévete tantito y tiras algo y ya lo rompiste. Sí, ¿no? sí. Creo que por eso no nos hemos atrevido a hacerlo, porque sí estamos conscientes de que necesitamos cambiar algo. Exacto. Pero como no hemos tomado conciencia de qué tan cerca están las cosas y qué tanto tengo a mi alrededor, que si nos movemos, algo vamos a romper, ¿no? Y por eso es mejor como estatua de marfil, pues mejor ni te muevas, ¿no? O sea, porque, o sea, creo que, o sea, pero sí ha servido para que reflexionemos como individuos, ¿no? Al menos a un nivel interno,
pero sí hace falta como a un nivel externo es qué sucede. Y esto lo toca la película. Ok. Me gustó mucho. Hay una frase que dice Ken, yo fui hecho para Barbie. ¿Quién soy sin Barbie? Ya. O sea, y habla sobre este sentimiento de el reconocimiento desde la perspectiva, el reconocimiento del género masculino a un nivel sano desde el género femenino. Es decir, ¿te estoy reconociendo o no te estoy reconociendo? Y desde el género masculino es, yo solo me reconozco cuando tú estás por el objeto externo. Te digo que son unos niveles de lectura fascinantes. Sí me quedé así y dije, no, o sea, sí cuestionan el tema de la masculinidad desde la perspectiva, obviamente, del machismo, desde la perspectiva del hombre mismo, pero también en referencia a en referencia a lo femenino. ¿Por qué hago lo que hago? Y que eso lo cuestionan en la peli. Ken hace lo que hace porque quiere la atención de Barbie y el reconocimiento de Barbie. Hace lo que hace. ¿Qué tanto nosotros hacemos lo que hacemos? Porque queremos el reconocimiento del referente femenino. Y vámonos desde lo familiar. Porque queremos el reconocimiento primero de nuestra madre, por ejemplo. Nuestra progenitora. Entonces, sí está, o sea, yo cuando lo vi dije, no, o sea, pero lo tocan con una maestría enorme, enorme. Yo por eso, o sea, sí, o sea, me pongo de pie, ovación de 10 minutos, porque tocan también ese tema. O sea, dentro de la crisis que maneja el propio género femenino, ¿no? Es que tengo que ser la super mamá, es que tengo que ser la super mujer, la empoderada, estar para todos, ¿no? Y así así lo dicen, en la película. Cuando tiran esa bomba dices, máquinas, por ese lado. Pero luego te tiran la otra de el hombre desde el referente femenino. Y la frase que dice Ken es, yo fui creado para Barbie, ¿quién soy yo sin ti? Wow. Máquina. Hombre, voy a buscar oye, la película porque la verdad es que ni me imaginé y no me metí, o al menos no me llegaron videos de pues este tipo de reflexiones, ¿no? Interesantes. Me acuerdo que me salió el TikTok de Javier Ibarrache, que hablaba de que no le encantaba que tal vez ahorita las películas estuvieran enfocadas justo alrededor de juguetes, alrededor de marcas. Pero creo que aquí la invitación es, ¿por qué no? Si eso al final es una radiografía de lo que nosotros hemos estado buscando y lo que nosotros consumimos, ¿no? Así es. Porque hablaba mucho de que sí, entiendo esta parte de la historia, de crear desde cero, de que pues estamos justamente, lo veía desde el tema del capitalismo, ¿no? Pues una película que va a buscar recabar, pero haciendo este tipo de análisis, o sea, lo mucho que se puede conseguir de hacernos reflexionar de una muñeca que fue culturalmente algo que estuvo durante tanto tiempo y por algo tuvo ese impacto, y gracias a esa película ya estamos haciendo ese tipo de reflexiones, ¿no? Entonces se me hace interesante ver el otro lado de la moneda, porque yo en su momento dije, claro, o sea, va a ser una fórmula fácil, agarrar una marca posicionada, hacer una película con tal vez el guión básico, y yo así veía a la Barbie, dije, pues seguramente sí fue un guión básico, pero conociéndolo y sabiendo de lo que a usted le gusta o lo que le merece, pues hasta cierto respeto o admiración, digo, hey, entonces no hay que irnos nada más por la de fácil de, sí, vamos a hacer película de Barbie para que la muñeca estaba cayendo vuelva a tener su boom y otra vez activemos todo el tema de ventas. O sea, sí, no es una historia de una aventura que le pasa a Barbie. No es esa película. Y yo creo que eso esperaba la gente, ¿no? Así es. Muéstrame una historia del mundo de Barbie, cómo es un día. Así es, cómo es un día en su mundo de juguete hecho realidad, digámoslo así. Y que seguro va a ser idea para una buena serie, ¿no? Pero
qué padre tener esta reflexión y ahora me interesa más pues conocer como el lado de la producción, ¿no? De por cómo fue que decidieron de todas las maneras en las que podían entregar la película que fuera esa. Ahí el mérito es de la directora. El mérito es de la directora. ¿En dónde lo vi? No me acuerdo, pero sí vi un comentario sobre la directora y todo lo que hizo, o sea, para poderle dar o sea, para crear, para que a partir, tomando como excusa a Barbie y su poder icónico, hablar de todos estos temas, pero los habla de una manera, o sea, de magistral, o sea, es magistral porque es así como cuchillito en mantequilla, suavecito lo va metiendo y dices, y es de repente es bombazo tras bombazo tras bombazo y dices, sopas, ¿no? Y, y hay a quien le puede llegar un nivel de lectura, ¿no? O sea, le llegó el bombazo y ok, sas, ¿no? Sí, hasta ahí. Pero trae profundidad esa cosa. Y entonces hay quienes pueden llegar a entender todo lo que estaba diciendo en una frase, ¿no? Para algunos se queda en la superficie y para algunos puede decir de máquinas, o sea, todo lo que está diciendo en esa frase. Y la invitación a ser más críticos, tanto en lo que vemos, en lo que consumimos y justo dejarlo ver desde el punto de vista de solo consumir, ¿no? Porque lo que ya dijimos, creo que mucha gente fue a esa película con la mente de voy a consumir algo, quiero ver algo mientras estoy con mis palomitas y mis nachos y quiero pasar un buen rato. Exacto, voy a ver la aventura de mi muñeca favorita. O voy a ver la película porque es lo que todo el mundo está viendo. O sea, ajá. Las joyitas que se puede encontrar uno, pues cuando va con estos ojos, y creo que volvemos un poquito a lo que hablamos en las raíces, ¿no? El ponernos en esta posición de mercadólogo, de analizar tanto por qué está pegando, o sea, que si bien hubo mucho hype, por qué tal vez el hype no se sostuvo de la gente que ya vio la película y decir, pues el hype no estuvo porque la gente esperaba esto y el mensaje verdadero es esto. Entonces, creo que necesitamos como más ese tipo de invitaciones y de ejercicios, ¿no? Sí, completamente. Fíjate que en ese sentido, a nivel personal, a mí ya me había hecho falta una muy buena película con estos niveles de lectura. O sea, yo ya extrañaba porque cuando estudié cine, pues nos hablaban de estas películas que hasta son de culto, ¿no? Hasta se les llaman así, películas de culto, es decir, que traen un mensaje. Las películas en los 60, 70 y los 80, aún así que también fueran muy comerciales, traían un nivel de profundidad y de simbolismo muy importante, que yo ya comenzaba a extrañar. Yo extrañaba ese tipo de películas que trajeran una profundidad interesante, ¿no? Y que no fuera de culto, porque de pronto, no, sí, es que te puedes ir al cine independiente. Sí, maestro, pero en los 60 y en los 70, el cine comercial así era profundo. Así era. Y entonces me encantó poderme encontrar con este ejemplo moderno y así, o sea, ponerme de pie, o sea, aplausos, ovación, hurras a la directora, ¿no? Por los niveles de lectura y cómo lo supo integrar, ¿no? Y cómo lo supo platicar, cómo lo supo contar desde la perspectiva, porque hay veces que lo intentan, pero como que se cae, y esta vez así fue contundente el golpe. Wow. O sea, fue contundente, yo así de, no manches, y que fuera comercial, que no fuera de cine independiente, ya sabes, del típico hipster que se la quiere se la quiere dar de que yo conozco de cine, no voy al cine comercial, yo puro cine independiente. Para mí ese no es el cine que funciona, ¿no? Por ejemplo, El Graduado, película de los 60. Ok. El Graduado fue una película comercial, ¿no? La historia es sencilla, es un chavo que se siente demasiado atraído a una señora mayor, ¿no? Ok. Pero los niveles de lectura que tiene esa película es enorme. El Padrino, ¿no? El Padrino también es una película de mafiosos. Sí, pero los niveles de lectura, y es más, hasta el juego de la
cámara subjetiva, ¿no? Y es cine comercial, Ya. ¿no? Y es cine comercial, no está buscando ser cine independiente, es cine comercial. Que se partían el coco para decir, esta toma tiene que ser así porque lo que quiero comunicar es esto. Y esto se va a editar de esta manera, no para que se vea bonito en la pantalla, sino porque quiero el mensaje de las dos figuras que se van a cruzar a la hora de hacer ese corte, generen un mensaje que no estoy diciendo verbalmente. Ya. Órale. Entonces, a mí me encantó precisamente en la película y que que Barbie fuera una fantástica excusa para hablar de todo lo que se habla ahí. Wow. Pues si no han visto Barbie y se las vendimos con esto, o al menos no se las vendió el propio porque a mí me la vendió completita, creo que pues invitación a ver esta película y qué sorpresa me llevo, porque pues yo sinceramente no me esperaba este tipo de reflexiones y de reseñas pues de la película, porque tal cual yo justo creo no la fui a ver un poquito por este hype que se hizo. Ajá. Y de decir pues la verdad no sabía qué esperar, entonces de por sí no era mucho de películas, pero ya el saber todo eso detrás que hubo y poder verlo con esa información creo que va a ser bastante valioso. Sí. Si les gustan a quienes les gusten las referencias, trae referencias de Vaselina, trae referencias de ¿cómo se llama esta película? Que le acaban de hacer un remake. Híjole, son de dos bandas en Nueva York. Ahorita se me fue. Lo siento. Son los Sharks y los Jets, y esta película, demonios. Trae referencias a eso, Ok. pero son referencias tanto en lo estético Ya. como, por ejemplo, West Side Story se llama, es la película. Ok. Es West Side Story. West Side Story es un tema, trajeron en la historia de Romeo y Julieta dos bandas o dos bandos que se odian a muerte, ¿no? Y se enamora uno de una banda y la otra de otra banda. Ya. ¿No? Pero West Side Story trae todo un tema cultural de inmigración, etcétera, que a nivel estético es muy suave, pero además es muy profundo. Y entonces la directora se utiliza varios de los mensajes de esas películas, y también de Vaselina, que aunque pudiera verse muy básica, pero tiene muchas cosas valiosas en términos de lenguaje cinematográfico, también lo rescata y se nota, ¿no? Entonces, o sea, es riquísima la película en eso, riquísima en eso. Qué ganas de empaparse un poquito de algunos cursillos de cine, porque está interesante tener esa lectura y no olvidar que al final eso es algo que se puede aplicar también a un negocio, a un producto, a un comercial. Sí. O sea, es prácticamente lo mismo, estamos haciendo lo mismo, contando una historia, y qué mejor encontrarte con marcas que no solo te están hablando de lo superficial, ¿no? Sino que tú ya estás leyendo cosas que tal vez no todos. Entonces creo que es una invitación también para darle complejidad también al tema de marcas, ¿no? Sí, completamente. A mí por eso la publicidad de los 80s y 90s, primera parte de los 90s, me fascina porque tiene esto. O sea, los publicistas, Ya. como les fascina, como fueron de esta generación del graduado, del padrino, o sea, fueron de esta generación que traía mucho bagaje, ¿no? De simbolismos, de cultural, etcétera. En una imagen te estaban diciendo todo y por eso eran poderosísimas. Por eso me encanta la publicidad de esas épocas. Ya. Porque de repente te encuentras con unas joyas que dices, no manches. O sea, y solo te están diciendo 3 palabras, ¿no? Y además las palabras las ponen aquí al ladito de la imagen. Pero toda la imagen es poderosísima y la rematan con una frase de 3 palabras. Y Te dieron casi una mini película, ¿no? sí, y que no puedes dejar de ver el anuncio porque dices, órale, por eso me encanta la publicidad de ese entonces y que me encantaría rescatarla porque sí hace falta ese nivel de profundidad en la publicidad.
Creo que estaría bueno tenerlo para un siguiente episodio, el que nos comparta algunos ejemplos de comerciales, que dejemos los links abajo y ya después de verlos, analizarlos y tal vez compararlos con lo que hoy en día, tal vez también tendremos sus buenos ejemplos de la actualidad, pero ¿qué se está perdiendo? ¿Qué podemos recuperar y qué podemos mezclar? Entonces creo que estaría bueno ese episodio. Completamente de acuerdo, Raymond. Buenísimo, profe. Pues qué buen episodio de Barbie, ¿quién lo diría? Sí. Y pues todo lo que han logrado. Entonces qué interesante. Yo se los juro, hoy y mañana voy a buscarme esa película porque siento que sí me estoy perdiendo de agradecerles de estar otro episodio más, que vean que pues nunca sabe uno qué tema se va a encontrar en la mesa y que al final todo tiene relación con lo que nos gusta, nos apasiona, con el tema de marcas. Así que pues muchas gracias, profe. No sé con qué se quiera despedir. Pues nuevamente los invito a hacer los comentarios. Recuerden que no es un tema de que manejemos nosotros la verdad, solo manejamos nuestros puntos de vista y por lo tanto estamos esperando es ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son las etiquetas que tú traes y por qué las aplicas? Entonces compártanos aquí en los comentarios para los que nos están viendo en YouTube. Entonces, adelante, por favor. Raymond, ¿en dónde te encuentran en tus redes sociales? Pues en Twitter, siempre le voy a decir Twitter a esa cosa. Sí. Como Rey Diego, en YouTube como el blog del business. Ya vamos a trabajar en el canal de Instagram. Estamos dependientes todavía. Todavía. Pero bueno, esos principalmente. ¿Y usted, profe? A mí en Instagram de manera principal, Isaac Guerrero Jaimes, así todo junto, ahí me encuentran. Pues buenísimo, profe. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos y que estén muy bien. Gracias, hasta luego.